Buenos días, mis hermanos. Espero que estén bien, que el Señor les bendiga. Pues les comento que estoy en El Salvador, así que espero que el próximo fin de semana nos veamos. Vamos a seguir estudiando Hebreos, vamos a entrar al capítulo 3, versículos del 1 al 6. Así que vamos a entregarle ese tiempo al Señor, que sea Él hablándonos, que sea Él mostrándonos su palabra. Así que oremos, mis hermanos. Gracias, gracias porque nos permites estar juntos en esa transmisión. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú interpretando tu palabra para que cada uno de nosotros pueda escucharla, asimilarla, Señor, ponerla en práctica. Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que podamos ser hacedores de ella, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, sea tú glorificado. Amén. Y bueno, mis hermanos, entonces estamos viendo eh, Hebreos capítulo 3 versículos 1 al 6 es lo que vamos a ver hoy, pero quisiera hacer un breve repaso de los dos primeros capítulos de este libro, hablaba acerca de la centralidad y la superioridad de Cristo. La carta de los Hebreos abre con una declaración muy poderosa y central. ¿Cuál es esa? Que Dios nos ha hablado y nos ha hablado por medio de su Hijo, como lo podemos ver en Hebreos 1 del 1 al 4, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, o sea, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y a diferencia de épocas anteriores, cuando Dios hablaba a través de los profetas y de muchas maneras, ahora Dios ha decidido revelarse de manera definitiva y de manera suprema a través de su Hijo Jesucristo, quien es el heredero de todas las cosas, a quien el Padre le encargó la creación. O sea, Cristo es el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, como lo dice el verso 3 del capítulo 1. Y no es que solamente Cristo es un simple mensajero, sino que Cristo es Dios mismo, quien es exaltado a la diestra del Padre y después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, tuvo esta posición. Y este pasaje entonces establece desde el inicio que Jesús no solamente es superior, sino absolutamente central para la fe cristiana. Nuestro Señor Jesús es como digamos el clímax, es la cúspide, es lo más alto de la revelación divina. Entonces, vemos en Hebreos 5 al 14, en ese pedazo del capítulo, vimos que Cristo el escritor hace una comparativa con los ángeles, y que es superior a los ángeles. Y a partir del versículo 5 el capítulo 1 se desarrolla una comparativa entre Cristo y los ángeles. Y esta comparación no es cualquier cosa por accidente, ¿sí? Sino que los judíos de la época tenían una profunda reverencia por los ángeles, a quienes veían como esos mensajeros que entregaron la ley. Sí, Hechos 7:53 dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Sin embargo, el autor de Hebreos demuestra, mediante una cadena de citas del Antiguo Testamento, que Cristo es infinitamente superior a los ángeles. Y aquí se destacan varios puntos en este pasaje, recuerden del 5 al 14 del capítulo 1. Primero, que Cristo es el Hijo y los ángeles son siervos. A Cristo se le debe adoración como al Padre, lo que sería blasfemia si él no fuera Dios, que Cristo es eterno en tercer lugar y creador, mientras que los ángeles son meramente criaturas, así como nosotros. Cristo se sienta a la diestra de Dios, y mientras que los ángeles son enviados para servir a los herederos de salvación, como lo vieron en el versículo 13 a 14.
Entonces esto establece claramente que los ángeles, aunque son gloriosos, son subordinados, son gloriosos y son criaturas que están en el cielo, ¿sí? Son subordinados, sí son mensajeros creados, mientras que Cristo es el Hijo eterno, es el Creador, Señor y nuestro Rey. ¿Qué vimos después entonces en Hebreos 2, del 1 al 4? Nos da la primera advertencia, el escritor, de no descuidar esta grande salvación. Hebreos 2 comienza con el primer por tanto. Entonces, Hebreos 2, 1 dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviamos. Y ese, por tanto, es una clave en la narrativa de la carta, porque entonces conecta todo lo que se ha dicho, ¿sí?, de la supremacía de Cristo, ahora con una advertencia muy seria. ¿Cuál es esa? En el 2.1 dice, debemos prestar mucha atención a los que hemos oído, no sea que nos desviemos. Entonces, este por tanto, con el cual inicia el versículo 1 del capítulo 2, funciona como un puente. Si Cristo es superior a los ángeles y la revelación en él es definitiva, ¿sí? Por tanto, debemos prestarle atención con mayor seriedad al mensaje de Cristo. Porque ignorar o despreciar este mensaje no es simplemente una gran falta espiritual, sino que es un peligro para nuestras almas. Es un peligro eterno. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, cuanto más no va a ser la palabra hablada por el Hijo. Entonces la superioridad de Cristo no solo es una doctrina que debemos de admirar y conocer, sino que es una verdad que demanda obediencia, demanda reverencia y atención. Veamos entonces Hebreos 2, 5 al 18. Aquí hablábamos de que Cristo es el autor de nuestra salvación. En esta sección, entonces el autor profundiza en la humanidad de Cristo y su papel como autor de nuestra salvación. Y aunque fue hecho un poco menor que los ángeles, en su encarnación, eh, como lo vemos en el versículo 9 del capítulo 2, fue coronado de gloria y de honra a causa de su sufrimiento. Y este descenso que tuvo espiritual, voluntario, no disminuye la gloria de Cristo, sino que la exalta. Él se humilló para ser nuestro sumo sacerdote fiel y compasivo, participando en nuestra carne y sangre para destruir al que tenía el poder de la muerte y liberar a los que estaban esclavos al temor. Entonces aquí vemos una paradoja. Primero, que Cristo es exaltado, el Cristo exaltado se hizo humilde, se hizo hombre, un poco menor que los ángeles, para llevar a muchos hijos a la gloria, dice. Hebreos 2.10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y en este versículo podemos observar cómo el autor de Hebreos llama a nuestro Señor Jesús el autor de la salvación. O sea, que es el capitán que abre camino, no solo desde afuera, como observando, sino que caminando entre nosotros, como uno de nosotros. Abre camino para llegar al Padre. El capítulo 2 entonces concluye con otra palabra, por tanto, que está ahí implícito en el versículo 17-18. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Cristo sufrió siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados y esto nos consuela porque el Hijo Eterno no solo es glorioso, sino que es accesible, nos entiende, nos representa y está con nosotros. Y este desarrollo culmina en un próximo gran por tanto, con el cual abre Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús. Todo lo que se ha dicho sobre su gloria, sobre su humanidad, sobre su sacrificio y su compasión, nos lleva a una respuesta que es mirar a Jesús.
fijar la atención en Jesús como el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, vamos a leer el capítulo 3 del versículo 1 al 6, que es el pasaje que vamos a estudiar este día. Y el tema aquí o la temática es la superioridad de Cristo, ahora no contra los ángeles, comparado contra los ángeles, sino que ahora comparado con Moisés, porque la superioridad de Cristo está sobre Moisés. Y entonces ese llamado de perseverar en nuestra confianza en Él. Dice el versículo 1 al 6. Yo lo estoy leyendo todos los versículos que les he leído están en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, consideran a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, y retenemos firmes hasta el fin de nuestra confianza, hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, este primer versículo continúa el tema del sacerdocio de Cristo, ¿sí? Y considera este texto como base para una sección sobre los cuales nosotros como lectores debemos de considerar a Jesús como un fiel sacerdote, como un apóstol y como un hijo, quien es fiel sobre toda la casa de Dios, ¿sí? Y con mayor honor que Moisés y su fidelidad en la antigua casa de Dios. Y esto hace referencias eh, a un pasaje en el Antiguo Testamento que está en Número 12 y se compara a Moisés y a Cristo en cuanto a fidelidad y se contrasta en cuanto a honor. El versículo está en el contexto donde Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés por causa de casarse con la mujer cusita. Número 12, 6 al 8 dice, Él dijo, oigan ahora mis palabras, si están entre ustedes hay profeta. Si entre ustedes hay profeta, perdón, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Porque pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. Y aunque Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara y ver su forma, Moisés solamente era un siervo sobre la casa de Dios. Pero Cristo es el agente de la creación, es quien creó todas las cosas. Y entonces Él merece honor como un divino constructor de todas las cosas y como un hijo sobre la casa de Dios. Entonces Hebreos 3 comienza con una palabra clave que conecta lo anterior con lo que sigue. Sí, esa palabra es otra vez, por tanto. Y esto nos remite a la gloria de Cristo expuesta en el capítulo 1 y el capítulo 2. El Hijo de Dios, quien es superior a los ángeles, que fue hecho hombre, coronado de gloria y honra y hecho semejante a nosotros para ser nuestro sumo sacerdote fiel. Y a la luz de todo esto, el autor entonces nos exhorta a considerar a Jesús en el versículo 1. Y esta es una exhortación directa al corazón, o sea, que debemos de mirar, de fijar nuestra atención en Cristo, en medio de una cultura que mira mil lugares para dirección, para seguridad, para identidad. El cristiano tiene un mandato y ese es considerar, que es como poner nuestros ojos en Cristo. ¿Sí? Entonces, pero aquí también hay un juego de palabras que hablan con respecto a la iglesia. ¿Sí? Dice, por tanto, hermanos santos, y este era un título cristiano típico de la época. Se menciona en varias ocasiones, en Primera de Corintios, en Hechos, Primera de Corintios 3:1, en Hechos 1:16, en Hebreos 3:12, Hebreos 10:19, pero cobran una especial importancia en este versículo, ya que Jesús ha hecho a los creyentes.
sus hermanos y los ha santificado, así como lo vimos en el capítulo 2. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es ese llamamiento celestial? Y es que el Señor nos ha llamado desde el cielo, ¿sí? Nos ha convocado a una fe duradera, perseverante, que desde el punto en que hemos sido regenerados, debe de esa fe demostrarse hasta el último día de nuestras vidas. Y también es que nos llama desde el cielo. ¿Cuál es el cielo? Es esa patria mejor, es ese lugar real de nuestra ciudadanía, ¿sí? Y el cielo es la herencia de todos los llamados, ¿sí? Dice, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús. Y dado que Cristo es capaz de lidiar con los problemas más importantes que enfrentamos, entonces nosotros como lectores debemos de estar atentos a lo que se dirá sobre él. Si Cristo es el creador de todas las cosas y nosotros le debemos gloria y honra, entonces debemos de estar atentos a lo que él va a decir, a sus palabras. Y aquí entonces estar atentos a Jesús, y es que él es presentado con dos títulos poderosos en este versículo, ¿sí? Dicen, consideran a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y miren que apóstol es un enviado, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra apóstolos quiere decir como un enviado, como un representante legal. Entonces, que pueda actuar en nombre de otra persona, que lo ha encomendado y lo ha encomendado en persona, ¿sí? O sea, para que alguien pudiese tener ese poder, la otra persona, quien le iba a dar el poder a esta, tenía que presentarlo, o sea, tenía que dárselo en persona. Eh, y aquí Cristo, como saben, es el resplandor de la imagen de Dios, y Cristo en los evangelios decía que nadie había visto a Dios, sino que solamente Él. Y entonces Cristo es ese apóstol, ese enviado de Dios al mundo. Jesús fue comisionado por el Padre para cumplir una misión, ¿sí? ¿Cuál era esa misión? Era revelar al Padre, era obedecerlo, demostrar con su vida que la vida perfecta cristiana, obedecerlo y redimir a su pueblo. Entonces, pero también se da otro título aquí que es sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote es aquel que representa al pueblo ante Dios. O sea, él no solo fue enviado, sino que también intercede por nosotros. Entonces, veamos un poquito más a detalle este título, ¿sí? Em, de estos títulos de apóstol y sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, como le decía, Cristo es, y como le dice el versículo 1, es el apóstol del Padre, y eso aplica a Jesús solo aquí en el Nuevo Testamento. Solo en este versículo se habla de que Cristo es apóstol, ¿sí? Y entonces esto lo que enfatiza es el cumplimiento de la misión la cual el Padre le dio. Y como les decía, un apóstol poseía oficialmente la influencia para hablar y actuar en nombre de quien lo enviaba. Así que cuando actuaba como una especie como de embajador, ¿sí? Cuando hablaba, sus palabras se contaban como las de aquel quien lo enviaba. Cuando actuaba, sus acciones se interpretaban como las de aquel quien lo enviaba. La conexión entre el enviado y la persona eran casi inseparables. Entonces, apóstol como embajador, eh, que es un título que en realidad da una designación superior a la de un ángel, eh, que quiere decir mensajero. El apóstol como embajador es enviado, Cristo es enviado con todo su poder por el Padre. ¿Sí? Con todo el poder del Padre es enviado Cristo. No igual que los mensajeros que solo tenían la capacidad de dar un mensaje, ¿sí? Sino que Cristo podía actuar en nombre del Padre. Y, y esto revela la posición del apóstol del Nuevo Testamento para hablar y actuar en nombre del Señor, ¿sí? Pero no solamente se queda con apóstol como alguien que es enviado de parte del Padre para el pueblo, sino que se habla acerca de un sumo sacerdote, ¿sí?
Y ese título no es menor que el apóstol. Y el autor de Hebreos nos llama a meditar profundamente como Jesús, y habla un poquito más acerca del tema más adelante, como sumo sacerdote, porque recuerden que la carta está escrita para que judíos que se habían cristianizado, ¿sí? Que habían venido a la fe. Entonces, el sumo sacerdote era una figura clave del sistema religioso del judaísmo, ¿sí? Era el único autorizado para entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Era el puente entre el pueblo y Dios. El que intercedía era quien representaba y hacía expiación. Pero saben que lo curioso aquí es que Cristo no ofrece sangre de animales, sino que se ofreció su propia sangre una vez y para siempre. Con su intercesión, esta fue una vez para siempre, no es anual como la de los sumos sacerdotes hombres, sí, como era ritual del antiguo pacto, sino que es constante, es celestial, es duradera para siempre. Él no se presenta en un templo hecho por manos humanas, sino que en el verdadero tabernáculo en el cielo, en la misma presencia del Padre. Entonces, esta posición de tanto como apóstol como de sumo sacerdote, Cristo es el único quien la puede tener, porque Cristo es un representante del Padre entre los hombres como apóstol y es un representante de los hombres ante el Padre como sumo sacerdote. Por esta misma razón, Él puede ser el único que es mediador entre Dios y los hombres, y en su infinita sabiduría Él representa ambas partes. Sí, Juan 20:21 dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Entonces, como ven, en ese versículo se estima la autoridad de representación de Cristo, que esa representación la recibió del Padre, así como Él se la da a sus apóstoles. Por tanto, su apostolado como sumo sacerdocio se une en un solo título. ¿Cuál es ese título? Mediador. Sí, el mediador es quien representa a ambas partes y está mediando entre ambas partes. Entonces Jesús es ese puente entre Dios y los hombres. Él es plenamente Dios y es plenamente hombre. Nuestra fe no es simplemente una ideología, mis hermanos, una filosofía, sino que nuestra fe se basa en una persona viva que ocupa los oficios que necesitamos. ¿Sí? Un oficio de revelación divina de parte de Dios y de redención para su pueblo, para con Dios. Entonces veamos el versículo 2, ¿sí? El del 2 al 5 habla acerca de que Cristo es más digno de gloria que Moisés. Entonces, como estamos hablando de pactos, ¿sí? De mediador, recuerden que Moisés era como la figura quien me dio eh, ese pacto del antiguo, el antiguo pacto, ¿sí? O el pacto que se hizo con el pueblo a través de Moisés. Em, entonces dice 3:2, el cual eh, fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual fue fiel, y en el original, en el griego, implica también que él sigue siendo fiel. Es decir, como nuestro sumo sacerdote y mediador, fiel a su misión que Dios le ha designado, así como Moisés en la casa de Dios fue fiel. Y dice, lo designó, o sea, venimos hablando de esa comparativa entre apóstol y sumo sacerdote. O sea, Dios Padre hizo sumo sacerdote a su Hijo Jesucristo. Sí, entonces primero señala aquí la semejanza entre Moisés y Cristo para reconciliar a los cristianos que venían del judaísmo, ¿sí? O reconciliar esa idea con los cristianos que venían del judaísmo, a quienes estaba dirigiendo, ¿sí? Esta carta, y quienes mantenían una muy alta opinión de Moisés, ¿sí? Y después, entonces se destaca la superioridad de Cristo sobre Moisés. Entonces, mis amados hermanos, tenemos un sumo sacerdote, un intercesor del pueblo de Dios ante Dios, uno que conoce nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que intercede por nosotros delante del Padre con compasión, con justicia. Él no es
como los sacerdotes humanos eran en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que podían fallar, que pecaban y podían morir, sino que Cristo es fiel al que lo constituyó como sumo sacerdote, fiel al Padre y fiel a nosotros. Y esa fidelidad es garantía para nuestra salvación. Mi hermano, usted se ha sentido débil, se ha sentido indigno, se ha sentido que se ha desviado. Mire a Cristo, mire a Cristo. Él no nos ha dejado, no ha dejado de interceder por usted. No ha dejado de ser fiel. Él vive para siempre para interceder por los suyos. Miren Hebreos 7:25, cómo lo dice. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, este llamado em, de considerar a Cristo Jesús no es una sugerencia superficial, sino que es una exhortación urgente que nos envía a enfocar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida en el único que puede someternos hasta el fin. Como es el versículo 3. Em, Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. ¿Sí? Pero volviendo a esto de las palabras de transición que se usaron, ¿sí? Por tanto, en el versículo 1, aquí no es casual para el versículo perdón, para el autor de Hebreos, quien inspirado por las palabras del Espíritu Santo sabe que está escribiendo a creyentes judíos, muchos de los cuales enfrentaban en la tentación de volver al antiguo sistema religioso del judaísmo, más cuando veían que se celebraban las fiestas. Y con ello el lugar central que tenía Moisés, quitándole esa centralidad en el Evangelio a Cristo, ¿sí? Pero para ellos, por ejemplo, Moisés no era un profeta más, sino que fue ese gran líder de Israel, libertador de Egipto, ¿sí? Y quien medió el pacto en el Sinaí, ¿sí? Entonces, y era también, como lo vimos en Números, este hombre que hablaba cara a cara con Dios. Y fue él quien recibió la ley, quien guió al pueblo por el desierto y a través de quien Dios obró milagros impresionantes. En la mente de un judío piadoso no había figura más venerada que Moisés. Por esto, entonces, el autor de Hebreos no evita la comparación entre Cristo y Moisés, sino que le hace frente. No para rebajar a Moisés, porque dice que fue fiel en toda la casa de Dios, sino para exaltar aún más al Hijo, quien no fue siervo dentro de la casa, sino hijo sobre la casa. El autor quiere que no perdamos de vista la grandeza de aquel que es apóstol, enviado por el Padre, y quien es nuestro sumo sacerdote ante el Padre, quien es fiel, santo y digno de toda confianza. Dice, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más gloria, más honra que la casa misma. Y aquí en el griego la frase tiene un sentido como de por cuanto tiene mayor honor que la casa, quien la preparó o la estableció, ¿sí? La palabra griega que se usa para construyó se usa a propósito en lugar de edificó, para indicar que el edificio al que se hace referencia no es una casa literal, sino que es una espiritual. La iglesia, por tanto, del Antiguo como del Nuevo Testamento, está hablando acerca de esas piedras vivas a las cuales se hace referencia Pedro, ¿sí? Que cada uno de nosotros somos esas piedras vivas que las cuales se construye la casa espiritual, ese edificio. Y, pero también hace referencia que la edificación de tal casa incluye todos los preparativos de la providencia y la gracia necesarios para dotarla. ¿Cuáles son esos preparativos? Son, como les decía, todos somos estas piedras vivas, ¿sí? Somos estos siervos idóneos que formamos parte de ese edificio. Entonces, vamos al 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Así que alguien debe ser el fundador de cada casa. Moisés no fue el fundador de la casa, sino una parte de ella,
Pero quien estableció todas las cosas, y como lo vimos al inicio de Hebreos, ¿sí? Quien estableció, creó todas las cosas, es Dios. Y fue Dios a través de Cristo. Cristo, como el fundador instrumental de todas las cosas, debe ser el fundador de esa casa espiritual. Y por tanto es mayor que Moisés. Y esto hace eco, como les decía, a Hebreos 1:2, que dice, en estos últimos días, Dios ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo también el universo, por quien hizo también el universo. Vamos al versículo 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a hacer más tarde. En- y fue fiel en toda la casa de Dios, ¿sí? Em, y dado que el escritor aquí está aludiendo al pasaje en Números que leíamos anteriormente, a Números capítulo 12, versículo 7 en particular, aquí el énfasis está en la dignidad del servicio de Moisés. Moisés es el único ministro de la ley, pero el ministerio de Jesús es aún más elevado que el de Moisés. Y que se diga que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, sí, ahí casa se refería no a la casa de Israel en general, como muchos tal vez comentaristas lo interpretan, ¿sí? Sino un lugar donde Moisés recibió una revelación directa de Dios. ¿En cuál fue esa revelación directa? En la tienda de reunión, ¿sí? Es como una tienda de reunión, como lo que el tabernáculo, el lugar santísimo del tabernáculo significaba, así que era esa como relación directa entre Dios y los hombres. Entonces, que Moisés fuera fiel en toda la casa de Dios transmite esa idea de que Moisés comunicó al pueblo fielmente todas sus revelaciones, todas las revelaciones que fueron dadas por Dios, esas revelaciones divinas en el tabernáculo. Y asimismo, mientras que bien este versículo podría hacer una referencia general a que Moisés estaba a cargo de la casa de Israel y Cristo a la casa a cargo de la casa de su pueblo, parece un poquito más probable que esa casa se refiera a la casa o el templo de Dios. Entonces, pero fíjense bien como el versículo 5 hace referencia a Moisés como siervo. Y siervo aquí no significa esclavo, sino que significa como una especie como de asistente administrativo, ¿sí? O ministrante, lo cual marca el alto cargo de Moisés ante Dios. Aunque fuera inferior a Cristo, Moisés era una especie como de mayordomo, por decirlo así. Y como siervo para testimonio, dice, y para testimonio o sea, a fin de que las instrucciones típicas que Dios podía darle al pueblo em, se comunicasen y se cumpliesen, y se comunicaban a través de Moisés. Por eso dice, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Y eso de que se iba a decir más tarde tiene que ver ya con apuntar como ese tipo de apuntar hacia Cristo, ¿sí? Eso es lo que es el mensaje, porque recuerden que la revelación definitiva viene a través de Cristo, ¿sí? Entonces, el sistema de rituales del Antiguo Testamento apuntaban todos a Cristo. Entonces, el ministerio de Moisés era dar testimonio de la venida de Cristo. Miren cómo lo dice Juan 5:46-47. Jesús reprendiendo, ¿sí? Estaba diciendo estas palabras. Dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, los escritos de Moisés, ¿cómo entonces creerán en mis palabras? Entonces, podemos ver que la ley mosaica, ¿sí? Por todas sus sombras apuntaba hacia lo que iba a venir en Cristo o lo que Cristo iba a traer. Pues en sus reglamentos el Espíritu Santo mostró que el acceso a la presencia de Dios solo llegaría cuando el tabernáculo terrenal fuese reemplazado por algo mejor. Miren cómo lo dice Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación,
Entonces ahí el autor de Hebreos nos dice que Cristo ha venido como un sumo sacerdote de los bienes venideros o futuros, o sea, esos a los cuales el pasado estaba apuntando, ¿sí? El Antiguo Testamento estaba apuntando. Y estos bienes no son cosas materiales, sino que son bendiciones espirituales, bendiciones eternas, celestiales, ¿sí? Que ahora están disponibles solamente a través de Cristo Jesús. Algunos ejemplos de lo que esto incluye: un acceso real y directo a la presencia de Dios, por eso el velo se rasgó cuando Cristo murió; la conciencia purificada del pecado; una redención eterna; un nuevo pacto escrito en nuestros corazones; la esperanza de una herencia celestial. Entonces, es decir, los bienes futuros son esos beneficios eternos del nuevo pacto en Cristo, que ya comenzaron a experimentarse desde su primera venida, la primera venida de Cristo, pero que se van a consumar o se van a completar en la nueva vida eterna cuando Él regrese. Miren cómo lo dice Hebreos 10:1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces aquí el autor reafirma que la ley y sus sacrificios eran solo una sombra de esos bienes venideros. Es decir, todo el sistema del Antiguo Testamento, el templo, los sacrificios, el sacerdocio levítico, eran un anticipo, una figura, un símbolo temporal que señalaba a algo mayor. ¿A quién? A la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, en resumen, los bienes futuros de los que habla Hebreos 9, 11 y 10:1 son esas realidades eternas y celestiales del nuevo pacto: el acceso al Padre, la purificación real del pecado y la herencia eterna, la obra completa de Cristo que cumple lo que la ley solo prefiguraba. Por eso, Hebreos nos llama una y otra vez a no volver atrás, a no aferrarnos a sombras, sino a abrazar a Cristo, quien es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Miren el versículo 6 ahora. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, la gloria de nuestra esperanza. Pero dice sobre la casa de Dios. Y piense que la presuposición de esto era que Moisés estaba en la casa de Dios, pero Cristo está sobre la casa de Dios, lo que resalta la mayor autoridad de Cristo sobre Moisés. Y como hijo sobre su propia casa, o mejor dicho, sobre la casa de Dios, y por tanto aquí entonces se deduce que Cristo es uno con Dios, ¿sí? Sobre su propia casa. Como decía en Hebreos 10:21, teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, Cristo entra en la casa de su padre como maestro, ¿sí? Sobre ella, pero Moisés como un siervo en ella, ¿sí? Como un embajador en ausencia del rey, ¿sí? Es muy distinguido en su presencia. El rey se caracteriza sobre la multitud, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es de que Moisés, como sumo sacerdote en la casa de, de Dios, Cristo es quien la construye. Cristo ha sido quien ha creado esa casa, quien ha venido a ejecutar como un apóstol la voluntad de su Padre. Sí, entonces, pero miren aquí qué lindo, y por eso les hacía referencia, que esto es un templo espiritual, no es un templo como el tabernáculo del Antiguo Testamento, porque dice cuya casa somos nosotros. Sí, y este es un tema importante a lo largo de las Escrituras. El hecho de que la casa de Dios está compuesta por su pueblo. Si casa se refiere al templo del tabernáculo de Dios, entonces los creyentes aquí se identifican con el templo, ya que se identifican ¿cómo? Por la fe a Jesucristo, ¿sí? Por la obra que Él hizo. Pero Cristo es el constructor, es quien nos hace parte de este templo. Dice, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza.
Y esta condición indica a los lectores cómo pueden saber que pertenecen a Dios. ¿Cómo así? Nuestra fe debe demostrarse mediante nuestra perseverancia. Y esto es una advertencia que viene de una introducción que cita el Salmo 95. Al Salmo 95 que le dejo ahí, que lo busquen, ¿verdad? Y lo lean y puedan compararlo con esto. Entonces, mis hermanos, ¿cómo aplicamos todo este pasaje? ¿Qué nos enseña este pasaje? Primero que debemos de fijar nuestra mirada en Cristo. No hay nadie más digno de nuestra atención, afecto y obediencia. En segundo lugar, que debemos de comprender quiénes somos. Somos santos, hermanos y llamados desde el cielo, así como lo dice el versículo 1. Entonces, en tercer lugar, que debemos de recordar quién es Jesús. Jesús es este apóstol enviado y es este sumo sacerdote que funciona como mediador de nosotros ante Dios. Sí, quien es más glorioso que todo el sistema y las figuras del antiguo pacto, sí. Em, en cuarto lugar, entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Pues que debemos de perseverar. La evidencia de que somos su casa, somos parte de su templo, es que no abandonamos la fe, sino que seguimos confiando con gozo en la esperanza que tenemos en Cristo y de que Él regresará y que podremos estar en una eternidad con Él. Entonces, este pasaje nos lleva hacia el siguiente, por tanto, y este pasaje abre el camino a lo que va a venir. Sí, la siguiente semana, que es una advertencia en contra de la incredulidad. Em, el capítulo comienza con un por tanto, considerar a Jesús, y nos lleva a otro por tanto, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces hoy el llamado es claro, consideremos a Jesús, confiemos en Él, aferrémonos a la esperanza de la salvación que viene solamente con Él, en Él, con gozo. Él es el Hijo sobre la casa, Él es el constructor de la casa. Y si perseveramos en Él, entonces quiere decir de que nosotros somos parte de esa casa, viviendo no el Evangelio como yo diga que es el Evangelio, como yo lo sienta que es, sino como realmente está en las Escrituras. Este pasaje nos prepara para lo que viene en Hebreos, que es una advertencia seria de contra el endurecer nuestros corazones. Pero antes de llegar allí, no podemos ignorar el glorioso llamado que ya hemos recibido hoy. ¿Cuál es ese llamado? Que consideremos a Jesús, quien es Hijo fiel sobre la casa. Y este Jesús que debemos de considerar no solo es un modelo de fidelidad, sino el autor de la salvación eterna. Él no solo construye la casa de Dios, Él abre puertas para que pecadores como usted y como yo podamos formar parte de ella. Entonces usted que me escucha hoy, si aún no se ha arrepentido de su pecado, si ha estado confiando en su propia bondad, en su propia religión, en sus propios méritos, si está buscando su esperanza en hombres, así como en Moisés, en un sistema o incluso en usted mismo, hoy es el día de mirar a Cristo. Miren lo que dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cristo no solo es digno de nuestra admiración, Él es digno de nuestra fe, Él es digno de ser creído. Y no basta con saber que Él es más grande que Moisés, sino que debemos de entregarle nuestra vida entera. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? ¿Sí? ¿Cuál es el llamado hoy? Que debemos de entregarle nuestra vida entera a Él. Que debemos de arrepentirnos hoy de nuestros pecados. Todos nuestros pecados. De los pasados, de los presentes y los que vienen. Debemos de creer que Él vivió la vida perfecta para que nosotros no podemos vivir. Debemos de creer que Él murió en la cruz para cargar con nuestra culpa. Y debemos de creer que Él resucitó y que vive eternamente para salvarnos. Y si hacemos lo anterior y si nunca lo hemos hecho antes, entonces sí, podemos decir con total confianza y verdad, yo soy parte de la casa de Dios porque he puesto toda mi confianza en el Hijo. Oremos, mis hermanos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos permitas aprender estas cosas que a veces tal vez se pueden percibir como muy difíciles de entender, Señor. Yo te pido que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y que pongamos todas nuestras miradas fijas en Cristo Jesús. Te pido, Señor, para aquel que se ha alejado, que pueda arrepentirse de su pecado, Señor, pueda regresar a ti, saber que tú le perdonas y que tú intercedes, Cristo, por él, por ella, todos los días ante el Padre. Intercedes por aquellos que son parte de tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que pongas convicción en sus corazones, en mi corazón, en nuestros corazones, de que tú eres todo lo que necesitamos. Y que entonces debemos de, si eso es cierto, debemos de buscarte en tu palabra todos los días, Señor. Buscar aprender de ti todos los días y permanecer fieles hasta el fin. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Y bueno, mis hermanos, entonces sí, realmente nos vemos el siguiente domingo, Dios permita. Espero verles en la casa de nuestro hermano Néstor. Así que el Señor les bendiga.